Historia mínima de Centroamérica. A continuación podrán ver una revista creada por Perla, Fernanda y Lía, yo, en la cual pues se puede ver la portada, la tabla de contenidos y posteriormente cada una de nosotras desarrollaremos los temas vistos en la lectura homónima. Espero que sea de su agrado. El dilema de la posguerra. Revolución o reforma. 1944-1989. El año de 1944 se caracterizó por ser un año en el que inició un proceso de modernización dentro de las sociedades de los estados centroamericanos. Dentro de esta modernización se ubica una búsqueda de democracia y de integración regional. Para poder entender este periodo, es necesario estudiarlo en tres fases. La primera fase data de 1944 a 1962 y está caracterizada por el surgimiento de regímenes democráticos y que usualmente es referida como una primavera, ya que se crearon diversas expectativas sobre la democracia y los beneficios que ésta podía tener en la región. La segunda fase va de 1962 a 1979 y en este periodo predominaron las dictaduras militares. Estas dictaduras estaban escudadas en la doctrina de seguridad nacional. En respuesta a esto también se da el surgimiento de las guerrillas. Estos dos sucesos son muy importantes porque debido a las guerras civiles y la construcción de infraestructura para legitimar a las dictaduras, los estados se vieron en la necesidad de pedir préstamos y su deuda creció considerablemente. Finalmente está la tercera fase, que va de 1980 a 1989. En este periodo se encuentra la victoria sandinista y las estrategias por someter a la resistencia con ayuda de intervenciones estadounidenses. Estas intervenciones ocurrieron en 1985 y 1989 en Nicaragua y Panamá respectivamente, y nuevamente en 1989 para quitar del poder al general Manuel Antonio Noriega, ya que en diciembre de este año le declaró la guerra a Estados Unidos. Para poder hablar y entender este periodo es necesario brindar un panorama general sobre la región. En primer lugar, tenemos que la producción económica mercantil de Centroamérica creció considerablemente, pero el problema principal se debió a que la población creció rápidamente. En 1950, la población centroamericana era de 8 millones. Para 1984, esta cifra llegó a 22 millones y en 1989 ya eran 30 millones. Otro aspecto que influyó fue que la riqueza se concentró en manos de los grupos privilegiados y esto ocasionó que la mayoría de la población no podía satisfacer sus necesidades básicas. Primavera de la democracia, 1944-1962. A inicios de 1940, los estados centroamericanos tomaron como inspiración las reformas progresistas instauradas en Estados Unidos, también la estabilización que se vivió en México tras la Revolución. Estos dos sucesos fueron relevantes ya que fueron parteaguas para la creación de movimientos en contra de dictadores. La relevancia de estos movimientos radica en que fueron dirigidos por universitarios y algunos militares progresistas que estaban apoyados por la nueva burguesía. La nueva burguesía eran los profesionales, comerciantes y funcionarios públicos, y también estaban apoyados por las mujeres. Estos movimientos cobraron relevancia debido a las masacres que se suscitaron para intentar reprimirlos, y esto ocasionó que muchos opositores se aislaran en países vecinos. México fue uno de los destinos principales
Incluso aquí se organizó una lucha contra las dictaduras, en la que se destacó la de José Ángel Zúñiga y los conservadores nicaragüenses. El primer gobierno o dictador en caer fue Jorge Ubico en julio de 1944. En ese entonces se convocó a elecciones y la persona que ocupó su lugar fue Juan José Arévalo. Hasta ese momento era profesor en Argentina y su principal eje ideológico era un socialismo espiritual. Y él mencionaba que no iba a cometer el error de repartir los bienes materiales. Meses después cayó el general Castro, que pretendía reelegirse en El Salvador, y fue sustituido por el régimen del Partido Revolucionario de Unificación Democrática. Este partido tenía como inspiración al PRI. A su vez, el presidente Arévalo apoyó en 1948 el movimiento revolucionario en Costa Rica, el cual estaba encabezado por José Figueres en contra del Partido Nacional Republicano, y este partido estaba encabezado por Rafael Calderón. Y a su vez, en 1948 Estados Unidos intentó promover un cambio político progresista en Nicaragua e incluso rompió relaciones con Somoza para ejercer presión. Y al notar este panorama tan tenso, en Honduras el general Tiburcio Carías decidió renunciar para que existiera una transición pacífica. Y bueno, ese mismo año se organizaron elecciones y Juan Manuel Gálvez fue electo como presidente y articuló una política reformista. Y básicamente los gobiernos democráticamente electos se basaron en la promulgación de reformas sociales que tenían como eje principal un sentido de interés general. Los programas que se instauraron tenían una serie de rasgos en común, ya que estos buscaban legitimidad y bueno, estos programas eran y estaban enfocados en la salud, en la educación universal, programas que también contemplaban el sufragio femenino, representación proporcional, etc. También se otorgó autonomía a los universitarios en casi todos los países. Y bueno, estos programas, específicamente los de servicios, exigían un financiamiento, por lo que se instauraron una serie de reformas fiscales. Debido al panorama de posguerra, el combustible y los productos agrícolas tenían gran demanda y por ende su precio era mayor, por lo que los países ubicados en Centroamérica aprovecharon esta situación para ampliar sus exportaciones. El incremento de estas y los nuevos impuestos ayudaron a que el Estado tuviera un incremento económico considerable. Esto ayudó a que se mejoraran los servicios y se instauraran nuevos. La inversión de los estados en el sector salud ayudó a que el crecimiento demográfico aumentara considerablemente. Esto provocó que los estados ya no fueran capaces de atender las demandas sociales. Reforma o revolución, primera llamada. En 1945 se dieron elecciones en Guatemala, mismas que movilizaron a sectores populares guatemaltecos y les dieron esperanza. Pero con un grupo de estadounidenses y el Movimiento de Liberación Nacional, considerado de contrarrevolución, pues se derrocó al gobierno. Unos años más tarde, en 1956, sucedió el asesinato de Anastasio Somoza, pero su hijo lideró la Guardia Nacional y se continuó en el poder. Este hecho significó que la primavera democrática solamente estuviera representada por Honduras y Costa Rica. Respecto a estos países hay que decir que, pues en Costa Rica se puede hablar de un éxito efectivo,
Este mismo éxito es lo que explica el avance económico que ha tenido. Por otro lado, en Honduras, las condiciones llevaron a que Gálvez se autoexiliara. Entonces, después de las elecciones, Ramón Villeda asumió la presidencia. Y pues intentó establecer mejoras, pero estas mejoras fueron contraproducentes. Fueron tanto que él fue golpeado por militares liderados por el coronel Osvaldo López. Además, hay que mencionar el papel de Estados Unidos, que sí, una vez más, fue protagónico. Una vez que sucedió la muerte de John F. Kennedy, se implementó un programa de ayuda denominado Alianza para el Progreso, que buscaba frenar revoluciones sociales que fueran similares a la cubana, pero al mismo tiempo impulsaban reformas de mejora social. Si algo salió de esto, fue el Mercado Común Centroamericano. Es un tratado comercial que fomentó el comercio regional. Evidentemente este tratado trajo efectos secundarios, como la industrialización y un cierto despegue económico, pero pues también agudizó problemas como el desplazamiento del ámbito agrícola tradicional. Se dio como un peso más grande a lo industrial, dentro de lo agrícola incluso, y todo el sector campesino quedó puesto a un lado. Cultura. Cambio cultural como motor de la historia. En el apartado anterior se hablaba de un tratado económico entre Centroamérica. Lo económico en este aspecto significó una apertura, pero en este apartado se va a hablar de la apertura cultural. Cuando esta se dio, los aspectos como cotidianos de la vida, como lo son los valores, los patrones de vida y los patrones de consumo, pues se vieron más diversificados. No hay que dejar a un lado todo lo que viene con la cultura, como la urbanización. Todo esto se vio modificado en aspectos muy fáciles de ver diariamente, como lo fueron el acceso a hospitales. También se dio un cambio muy grande de ideología, que si bien fue paulatino, o sea, no cayó como de golpe, pero fue muy significativo, porque incluso las cuestiones del clima se vieron modificadas. Cuando se hablaba de un día lluvioso, no era algo bueno, sino algo malo. Y todo esto giraba en torno a la difusión de comunicación, o sea, el radio, la televisión y pues todos los derivados, ¿no? De hecho, el cine, la literatura y la historiografía son de suma importancia para que este cambio cultural se dé. Hay que tomar en cuenta el papel de Estados Unidos una vez más, porque a partir del término American Way of Life, pues muchas cosas cambiaron, ¿no? Se vio más, se notó más cómo todo giraba en torno a Estados Unidos y a resaltar el privilegio en el que ellos vivían y cómo los demás trataban de imitarlos, a pesar de no ser estadounidenses, evidentemente. Por eso es el American Way of Life, porque se iba tratando de buscar algo, ¿no? Entonces, bueno, con esta difusión cultural también hubo una difusión política que una vez más menciono el cine, porque era muy recurrente ver mitos generados a partir de él. Un personaje muy común de ver era a un bandido mexicano que era como el antagonista de la historia. Tenía los bigotes de aguacero, labios gruesos, mirada pesada. Y pues de hecho se creó un género cinematográfico que trataba personajes que se veían latinoamericanos y bueno, particularmente mexicanos porque somos los vecinos más directos. Y además el uso del inglés pues también fue político. Aparte fue evidente ver cómo se le daba difusión a porque incluso las personas que solo hablaban español empezaban a usar términos en inglés, algo así como lo que actualmente conocemos como Spanglish.
Guerrillas y dictaduras variopintas 1962-1974. En el contexto de Guerra Fría, la democracia se había popularizado. En este sentido, en Nicaragua se sobrepasó el esquema de pactos del dictador Anastasio Somoza. En El Salvador, bajo la perspectiva de unificación democrática, esta se vio sustituida por el anticomunismo de la guerrilla. Por otro lado, la democracia en Honduras se perdió con el golpe de 1960 y esta misma se recicló en las elecciones estilo Honduras, donde se burló a la prensa mundial. Por otro lado, en Costa Rica la democracia quedó aislada por los gobiernos militares. En este escenario, dentro de la región desaparecieron los viejos partidos políticos decimonómicos, excepto en Honduras. Lo último dio pie a que se organizaran nuevos partidos afiliados a la democracia cristiana y a la socialdemocracia como una respuesta desesperada de la izquierda, pues se organizaron las primeras guerrillas. Cabe resaltar, no siempre contaron con el apoyo del Partido Comunista, pero operaron desde 1961 en Guatemala, mientras que en El Salvador se engendraba el movimiento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Bajo el mismo contexto, en 1959 había nacido una guerrilla en Panamá, la cual estuvo a cargo del joven Omar Torrijos. 2 años después, en un recinto de la Universidad Nacional de Honduras se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este reivindicaba la imagen simbólica del heroico guerrillero. Sin embargo, el movimiento tardaría en empezar a funcionar. Los ejércitos se habían hecho cargo del poder público con apoyo del gobierno estadounidense. De esta forma, empezaron a entrenar a sus oficiales en la Escuela de las Américas y así acordaron la fundación de la CONDECA. Es un organismo de asistencia militar recíproca ante amenazas externas, pues después del altercado con la URSS sobre el manejo de la crisis de los misiles, Fidel Castro decidió que en 1961 se siguiera una estrategia que promoviera la revolución latinoamericana y de paso podría sacar a Cuba de su aislamiento y distraer la agresión imperialista. También proponía que con apoyo del maoísmo chino se adiestrara y financiara los movimientos guerrilleros de los eslabones débiles del imperio. Así pues, se buscaba reclutar a estudiantes con becas y se les ofrecía la oportunidad de entrenarse para servir en dicha revolución. Desde la perspectiva de Castro, las guerrillas debían de funcionar con estrategias de focos, es decir, núcleos de guerrilleros a imagen y semejanza de los de la Sierra Maestra. Incluso en Honduras se creó un foco guerrillero. Estos focos tenían bases reales en los sectores marginados urbanos, en las universidades y en los desafectos del ejército. Lo que los unía eran sus raíces históricas más profundas en los movimientos fallidos de los años 20 y en las aperturistas frustradas de mediados del siglo. En este sentido, exoficiales del ejército guatemalteco Socia y Turcios Lima, por ejemplo, habían participado en un frustrado intento de restaurar la revolución guatemalteca después del triunfo de Castillo Armas. Sus movimientos clandestinos buscaban reivindicar las guerrillas y movimientos aplazados. Sin embargo, tal y como se veía pronosticado, los partidos comunistas tradicionales, que siguieron la línea de Moscú bajo las guerrillas de 1960, caracterizaban a los movimientos guerrilleros como una aventura voluntarista, es decir, donde la estrategia de focos guerrilleros
resultó ser controlable por algunas facciones políticas que se comprometieron con la guerrilla improvisada y al final terminaron por desistir. Otras fueron exterminadas. Ya para 1964, cuando los militares terminaban con el gobierno progresista de João Goulart en Brasil, la guerrilla parece haberse desmovilizado por completo. En este sentido, la represión que surgió bajo el fallido intento de movilización guerrillera trajo a la organización del movimiento la lucha política abierta. En 1967 muere el Che en Bolivia. Para el año siguiente, mientras los estudiantes reivindicados bajo una nueva visión del socialismo y de la libertad se expresaron en las calles y en las plazas alrededor del mundo. En este sentido, Fidel decidió otra vez ayudar con los soviéticos y elaborar una estrategia de espera. Sin embargo, faltaba construir una base política para la insurgencia, por lo que se puede decir que la revolución tendría que esperar un tiempo. En este sentido, la guerrilla había sido totalmente neutralizada, pero también había dado pie a la legitimación de los regímenes militares que para nada fueron garantía de estabilidad. No obstante, para 1969, en Panamá, el general Omar Torrijos da un golpe de estado que suprime a los partidos y se hizo proclamar en una constituyente como conductor supremo de la revolución panameña. En este sentido se da pie a las dictaduras, donde en todos los casos hubo un consentimiento de Estados Unidos bajo los gobiernos de Johnson, Nixon, Ford, Reagan y el mismo Carter, y aunque a veces los experimentos se estropeaban, en 1969 estalló el fruto del chauvinismo y de las presiones sociales, la mal llamada Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador. En estas, ambas gobernadas por dictadores militares, fue una guerra que un demógrafo ha llamado la primera guerra demográfica de América Latina. Esta guerra tiene que ver cuando el dictador de El Salvador, Fidel Sánchez, ordenó la invasión de Honduras, en que murió su propio primogénito, alegando el maltrato de sus connacionales en Honduras. El dictador de Honduras, Osvaldo López, respondió con bombardeos a El Salvador. Las burguesías financiaron la compra de armamento caro, aunque Estados Unidos había prohibido que se les vendiera, y los campesinos olvidaron momentáneamente sus agravios de la clase para perseguir y ayudar a su nacionalidad. Esta guerra señaló el principio del fin para las dictaduras, sacó a la luz las debilidades así como la corrupción de los militares. También demostró, entre otras cosas, que tampoco servía la milicia para la guerra, pues este movimiento se detuvo fundamentalmente por el embargo de armas a ambos países, en el que participó principalmente la OEA. En este sentido, se puede decir que los ejércitos en el poder eran un fruto del fracaso de los caudillos y de su herencia partidista. Habían sido entrenados por estadounidenses en una especie de paranoia anticomunista, que procuraron entre las élites, aliados y socios. Los militares no eran aptos para la inferencia del estamento armado. En este sentido, se puede decir que llenaban el vacío de poder que quedaba por la incapacidad del sistema político tradicional para resolver problemas planteados por la modernización, y encarnaban ellos mismos el anhelo de ascenso frustrado. En su mayoría y su movimiento de ascenso al poder, los militares protegían sus propios intereses y representaban las frustradas ambiciones de cambio de las clases medias, lo que les resultó fácil encontrar socios entre este tipo de clase y de esta forma poder reprimir las demandas sociales.
Como otra promesa, también los militares garantizaban la estabilidad que se necesitaba para la corrupción y cualquier otro negocio. Sin embargo, estos negocios prosperaban. Los dictadores de los años 70 ensangrentaron sus manos y atropellaron a sus opositores progresistas a través de sus muertes y tortura. El contexto de cada país y los orígenes sociales de las instituciones armadas y la calidad del liderazgo determinaban diferencias en las modalidades y orientaciones del régimen militar. Dio pie a un populismo militar que era paralelo a que estaba desvinculado a los partidos políticos tradicionales e incluso se comprometía con reivindicar significativamente la renegociación de tratados canaleros y las reformas agrarias como principal quehacer del gobierno militar. Esto último se llevó a cabo en 1972 en la composición popular del ejército y el liderazgo ideológico de intelectuales uniformados o de sus consejeros en Panamá y Honduras. Como factor en común, los militares tenían el respaldo de la población despolitizada, pues ésta se sentía ajena o marginada al sistema político tradicional, tanto como en el sindicalismo. Por lo tanto, los gobiernos militares ofrecían un respaldo y un concepto corporativista para la nación, pues justificaban sus abusos como el recurso del fuero mientras procuraban contra la resistencia civil, la sanción de otros gremios y corporaciones, en particular de la burocracia. Otro ascenso social que le aseguraba su estatus y beneficios fue que la burocracia creció como una perspectiva dudosa, de la cual los dictadores disponían de ella para crear relaciones clientelares. Ya para 1974 había un crecimiento económico alentado por la integración y el vínculo con una economía mundial en expansión, pues esta ayudó al funcionamiento de las dictaduras mismas, pues estas no cesaron de realizar discursos electorales donde prometían nuevas elecciones cada vez que daban un nuevo golpe y de presupuestar obras públicas gigantescas que al final encubrían a la corrupción y proveían empleo y encantaban a los dueños del capital. En este sentido, cabe destacar que un pequeño grupo era el que controlaba las exportaciones, cuyo valor dependía del mercado externo, importaba bienes suntuarios para su consumo y manufacturas baratas para la venta en los mercados urbanos, como en la época colonial. De esta forma también importaban capital. Imprescindiblemente, el crecimiento económico impulsaba cambios en la estructuración del empleo y del consumo que volvían a la población aún más vulnerable ante ciclos de baja de la economía, lo que condujo a una crisis que desenmascararía al progreso bajo signo marcial, pues el crecimiento económico concentrado y militarizado estaba cayendo en crisis, pues la población rebasó la capacidad de asistencia del Estado al momento de que estallaban las crisis. Crisis del modelo de dictadura y el dilema del Banana Gate. En 1974, un terremoto sacudió a Managua y un huracán llamado Fifi causó grandes estragos en la costa atlántica de Honduras. Si bien causaron pérdidas y daño psicológico en la población hondureña, también causó que circularan rumores de que los militares corruptos habían robado parte de la ayuda externa que había llegado al país por emergencia. En este sentido, la opinión pública empezó a murmurar y descubrió y denunció que funcionarios allegados al jefe del Estado hondureño, López Arellano, había aceptado en su nombre un soborno para derogar un impuesto establecido
de común acuerdo en la Organización de Exportadores de Banano, lo cual resultó en el derrocamiento por militares conservadores del gobierno reformista en 1974. En este sentido, en el mismo año se aumentaron los niveles insospechados de los precios del combustible, que en ese entonces todos los países del área importaban. De esta forma, arrancó un fenómeno mundial que los economistas caracterizaron como recesión con inflación. La recesión contrajo la demanda de productos tropicales y de esta forma hubo una baja de los precios de las exportaciones, sobre cuya producción se apoyaba parte de la economía de la región. En este sentido, el aumento de los precios internos y de las importaciones golpeó el nivel de vida de las nuevas clases medias, pues esperaban un mejoramiento de la economía en un mediano plazo. El desarrollo del mercado se estancó y se vio sostenido apenas por la demanda de alimentos de la población urbana. Sin embargo, tampoco se tomaba en cuenta la migración campesina, lo que provocó un desequilibrio en el crecimiento de las urbes y de las importaciones, pues desde fuera de la región rebasó la capacidad de pago. Este escenario resultó en las presiones sociales que se tradujeron en tensiones políticas, especialmente de los grupos sociales que alimentaban la esperanza de una sostenida mejora. De esta forma, para callar estas demandas, se precipitó a la violencia que intentó reprimir las demandas específicas. Un ejemplo de ello es en Guatemala y El Salvador, donde los militares crearon organizaciones paramilitares, la Mano Blanca o los Escuadrones de la Muerte, que asumieron el papel represor, trayendo miedo social a las poblaciones y que difundían el beneficio de la subversión. Por otro lado, en El Salvador, los grupos guerrilleros se especializaron en secuestrar empresarios que eran los guerrilleros. Algunos militares se instalaron en el negocio del secuestro. Este contexto alimentó el miedo de la cultura y aumentó también la violencia, diluyendo la moral cívica y desprestigiando a las instituciones, asimismo deslegitimando a los gobiernos que no podían garantizar un mínimo de seguridad. Ante tal circunstancia, se replegó la diplomacia estadounidense. Fidel y Brezhnev acordaron que en el momento era propicio para una ofensiva militar, a cambio del ejército internacionalista que Castro mandó a África para defender regímenes protegidos por los soviéticos. Estos dieron a Castro los recursos para modernizar su fuerza armada y financiar y lanzar la guerrilla latinoamericana, que desde 1972 había quedado a la deriva. Frente a esa amenaza, la reacción de las dictaduras fue la de cerrarse aún más rápidamente. Para 1976, la oposición ya no tenía representación de ningún tipo, lo que hizo evidente el fracaso de la dictadura. El descontento brotado del compuesto de represión e incertidumbre física y económica, alimentado por la capacidad de la gente para ajustar sus presupuestos ante la inflación agudizada con la segunda alza de los precios del petróleo, y así como la caída de los precios del café y del algodón, produce un aumento de desempleo. En este sentido, la guerrilla capitalizaba la enajenación. De esta forma se pone al frente de esa fuerza el descontento popular, la desubicación, la falta de la capacidad de los gobiernos para resolver el problema a mano, la desconfianza en la justicia y la desesperanza. Sin embargo, no se contaba con un apoyo suficientemente amplio y el movimiento se encontraba dividido en tendencias insurreccionistas o de guerrilla popular. En este caso, la guerrilla realizaba acciones, sin embargo, no prosperaba. Posteriormente se da la derrota de la Guardia Nacional Nicaragüense,
Los militares, bajo presión estadounidense, devolvieron el poder a los civiles. Lo devolverían a los oligarcas a quien se los habían arrebatado. Ese fue entre 1980 y 1982. Y más tarde ocurrió con El Salvador, con Arena. La caída anunciada de Somoza, revolución o relevo de dictaduras, y la guerra secreta e ideológica de Ronald Reagan. Los conservadores fueron el enemigo principal de los Somoza. Sin embargo, este descontento y molestia hacia esta familia, y que finalmente quitó el poder a Anastasio Somoza en 1979, inició con el asesinato del periodista Pedro Chamorro. Era un periodista conservador, bisnieto de Frutos Chamorro y nieto de Pedro Joaquín Chamorro. Estos dos últimos fueron presidentes conservadores de Nicaragua y personificaban para muchos la resistencia a la dictadura. El primer movimiento que surgió tras el asesinato de Pedro Chamorro fue una huelga patronal. Otro elemento que ayudó a este movimiento en contra de los Somoza fue que la élite se había dividido. Gran parte de la burguesía decidió apoyar la guerrilla contra un Somoza que buscaba reelegirse y a su vez asesinaba a los opositores. La Unión Democrática, en la que se aliaron conservadores y comunistas, el Frente Amplio Opositor y el Grupo de los 12, simbolizaban este apoyo de la burguesía a la revolución. En mayo de este mismo año, los frentes guerrilleros se unieron siguiendo el consejo de Castro y se creó el Frente Sandinista de Liberación Nacional. La respuesta de Somoza fue encarcelar y asesinar opositores. Incluso México rompió relaciones con su gobierno y eventualmente se quedó sin aliados en América Latina, a excepción de Paraguay. Este aislamiento se volvió inevitable después de la muerte de otro periodista, el estadounidense Bill Stewart, que se encontraba en Nicaragua para realizar reportajes televisivos. Este asesinato ocurrió un mes después de la suspensión formal de ayuda estadounidense. El episodio sobre el asesinato de Stewart se mostró obsesivamente en las televisiones de los hogares estadounidenses. Obviamente esto influyó en la opinión pública y eventualmente todos se volvieron en contra de Somoza. Incluso los estibadores estadounidenses se rehusaron a embarcar mercancía destinada a los puertos nicaragüenses. Debido a esto, Estados Unidos convocó una reunión en la OEA en la que propuso enviar una fuerza de paz para detener la guerra civil y que de esta forma se consiguiera un gobierno interino de reconciliación. No obstante, México, Venezuela, Panamá y los países del Pacto Andino esperaban que los sandinistas ganaran, ya que los estaban ayudando, y esa decisión influyó en el estallido de la resistencia popular en contra de la dictadura de Somoza. El Frente Sandinista adquirió legitimidad y consiguió el apoyo masivo. En respuesta, Somoza huyó en junio y la Guardia Nacional se desbandó en verano de 1979. Los sandinistas triunfaron y entraron en Managua en julio. Durante los primeros días de su gobierno, parecían confirmar todas estas promesas y expectativas que se tenían sobre el pluralismo y la democracia. Sin embargo, los sandinistas no contaban con experiencia política ni administrativa y estaban empeñados en instaurar un proyecto de corte marxista-leninista. Y en 1981 en Estados Unidos fue electo Ronald Reagan y él se propuso hundir al imperio del mal, que al parecer también incluía a Nicaragua. La respuesta de los sandinistas consistió en estar activamente involucrados en la asistencia a la guerrilla en El Salvador, y ese movimiento de los sandinistas se deslegitimó rápidamente debido a escándalos internos, entre los que destacan el asesinato
de Ana María Telles en una casa del Frente Sandinista en Managua. La radicalización de este movimiento provocó que el gobierno nicaragüense se enfrentara con países de la región y Estados Unidos. Sin embargo, el sandinismo terminó por deslegitimarse cuando se dio una guerra contra el pueblo misquito. Y debido a la tensión que se vivía en la región, México, Colombia, Venezuela y Panamá decidieron formar en 1982 el Grupo Contadora. Y la ayuda internacional se orientó específicamente hacia los ejércitos, por lo que inició un proceso de militarización a gran escala. Nicaragua contaba con el apoyo de la URSS, pero solo Estados Unidos pudo pagar la militarización de los demás estados del área. La política estadounidense de Ronald Reagan provocó decenas de muertes, de detenciones arbitrarias, asesinatos de políticos y desaparecidos. Sin embargo, todo este ambiente se intensificó cuando quiso hacer creer que existía una invasión nicaragüense en Honduras y pues que Honduras necesitaba el apoyo de Estados Unidos para defender su libertad. Con esto se dio a conocer que la OEA no fue capaz de resolver los conflictos de la región y que debido a esto pues se dio una invitación implícita al intervencionismo estadounidense. Problemas de la transición democrática 1982-1989. Con los militares al poder, el seguir en el gobierno los comprometía a un posible empeoramiento de la crisis. Por lo tanto, decidieron entregar el gobierno a los civiles. Al entregar el gobierno, piden ciertas garantías a cambio. En este sentido, la principal de ellas era la impunidad. De esta forma, los partidos nuevos, fundados décadas atrás, sustituyeron formalmente a los militares en el poder. Así, da paso al surgimiento de transiciones provisionales a gobiernos democráticos. Primero en Honduras en 1982, después en El Salvador y finalmente en Guatemala en 1984, cuya tarea prioritaria era consolidar un poder civil y concertar la paz. Sin embargo, ante este contexto aún persistía la crisis económica, pues esta se prolongó en la región a raíz de la desintegración del mercado común centroamericano y de la desconfianza de los inversionistas por la volatilidad de la tensa situación. Por lo tanto, se crea un convenio suscrito en 1984 sobre el régimen arancelario y aduanero, que produjo el nuevo arancel externo común. Sin embargo, faltaba desmontar las aduanas internas y para que funcionara adecuadamente tendría que haber una integración que rebasara el esquema comercial e incluyera el movimiento del capital y las personas, además de que todo lo anterior tuviera una dirección política concretada. No obstante, la región se encontraba en un problema, pues esta era que no podía haber una integración sin un acuerdo de cooperación política que estabilizara a la región, y este reto se convirtió en uno de los más grandes de la época. En esta perspectiva, los escándalos en Estados Unidos en la política Reagan y la contradicción de su legislativo se realizaron un acuerdo con los soviéticos en 1989 que precipitaba hacia la guerra abierta y la intervención. La guerra de los estadounidenses contra Nicaragua derivó inesperadamente bajo James Carter en apoyo para los acuerdos de la paz que se habían empezado a negociar en Contadura y que fructificaron en manos de los propios presidentes centroamericanos organizados bajo el liderazgo de Oscar Arias en el Grupo de San José. Al finalizar la década, el Departamento de Estado se había fijado en otras metas y prioridades y el peligro de la guerra en Centroamérica parecía ya no tener tanta importancia.
pues el problema se convirtió en una problemática interna. Así pues, los gobiernos de izquierda adoptaban la estrategia de extender sus bases políticas y su contraparte, la radical, rechazaba la legitimidad de las nuevas democracias de baja intensidad y se proponía seguir desestabilizándolas por medio de la agitación. Solo impulsando cambios sustantivos, los gobiernos democráticos podrían impedir que esta agitación captara la desesperación popular. Sin embargo, había una tarea grande para los regímenes democráticos, pues tenían que restaurar la confianza del capital y convencerlo de la necesidad de producir y profundizar nuevas reformas. De esta forma se tenía que reconstruir un centro político comprometido y que fuera creíble. De esta manera se abocó una nueva generación de centroamericanos hacia 1990, que buscaban darle paz y relanzar la integración, así como profundizar la democracia y vencer la pobreza dentro de la región. Eso fue todo por nuestra parte. Les agradecemos su atención y esperamos que nuestra exposición les haya gustado.